Buenos días, mi nombre es Leonel Hernán Marchetti, soy docente de Introducción a la Ingeniería Civil y esto es una grabación donde voy a aportar mi voz para, eh, en el marco de las clases a distancia que estamos brindando de la Universidad de Buenos Aires debido a la emergencia sanitaria eh, por el COVID y el aislamiento social. Estamos manejando un aula virtual y esta es una de las presentaciones que originalmente daba el ingeniero Mario Alonso, docente de esta materia en su momento y hoy director del Departamento de Estabilidad, en la cual voy a intentar transmitir un poco los conocimientos y la pasión que él tiene por esta carrera y por esta profesión. Si bien no tengo su experiencia, he compartido algunos años y voy a transmitir de la mejor manera posible. El nombre de la presentación es Roles del Ingeniero Civil y tiene como objetivo mostrar un abanico de funciones o posibles ocupaciones que tiene el ejercicio de la profesión o ustedes como futuros ingenieros. Bueno, ¿qué es lo que podemos apreciar aquí? ¿Qué es lo que podemos ver? Verdad que esto va grabado. No, la realidad es que esta imagen es presentada para darnos una perspectiva de lo que la ingeniería ha hecho como transformación de la ciudad, de los espacios. Uno acá puede apreciar el dique donde están amarrados los veleros, una grúa que se utilizaba originalmente para la operación de carga y descarga de embarcaciones, viejos almacenes, hoy que han sido reformulados, y bueno, una serie de edificios en altura que también no han aparecido de manera natural, sino que hace aproximadamente 200 años no eran estos, sino una serie de bañados o una costa que veremos a continuación. A esto era a lo que me refería. Esto es lo que se veía o lo que se tenía. Era una costa donde la- las embarcaciones no podían arribar por la falta de aguas profundas y no había estructuras para la operación de carga y descarga. La carga y la descarga era a través de pequeños botes y una carreta impulsada por caballos. Si queremos seguir el rastro a esa misma carga que acabamos de bajar de las embarcaciones, debemos seguir en carreta, sino hasta casi 50 años después que se construyó el primer ferrocarril. En 1871 se inaugura la primera conexión entre la ciudad de Buenos Aires y en lo que hoy conocemos como Lanús, lo que es el conurbano, el puente Valentín Alsina, el viejo puente Valentín Alsina. Casi llegando a 1900 es que podemos contar con el primer alumbrado eléctrico en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la Escuela Técnica número 1 Otto Kraus. Quienes hayan cursado en la sede de Paseo Colón, y creo que todos lo han hecho, eh, lo han apreciado porque está a una cuadra de nuestra casa de estudios. Aquí vale la pena detenerse un minuto. Primero para apreciar lo que estamos viendo, que es la Avenida de Mayo, a la altura de la Plaza de los Dos Congresos, totalmente abierta, lo que se llama una zanja a cielo abierto, ¿no? Eh, y imaginarse lo que sería hoy intentar hacer esto, ¿no? O sea, de tener toda la red de tránsito vial de la ciudad o cortarla al medio para construir un subterráneo. Bueno, eso respecto de la metodología y las situaciones o el contexto histórico. Y también con respecto al contexto histórico, el, el subte de la ciudad de Buenos Aires es el primero de Latinoamérica y estuvo ahí en 1890, estaba inaugurando Londres, luego Nueva York, creo que el quinto es París en 1900 y Argentina en 1913, en un contexto que no es el de la globalización, donde
todos nos enterábamos por un smartphone de qué estaba pasando, ¿no? Aquí lo que vemos es el puente transbordador de La Boca, el cual tenía una capacidad de hasta 30 personas y carros con caballos, 4 carros con caballos por viaje. Eh, Hoy pasamos por al lado con una autopista y sí, nos parece pintoresco, pero no nos damos cuenta o no damos dimensión de la capacidad que eso tenía, lo complicado que era cruzar en comparación de los servicios que tenemos hoy en día. Aquí vemos la fundación de YPF. Bueno, toda la industria del petróleo tiene vastas necesidades de ingenieros civiles, todo lo que es la infraestructura, el transporte de fluidos también, la geotecnia, lo veremos eh, más cerca en el tiempo. Todavía no habíamos nacido, pero en el 50, ya con temas de necesidades habitacionales y cómo sale la ingeniería a dar respuesta nuevamente, el barrio 17 de octubre, una creación, una obra de viviendas de gran magnitud. Y aquí vemos ya relacionado al transporte, más cerquita, en el 80, algunos estábamos ahí por nacer, eh, la autopista 25 de Mayo en el cruce con 9 de Julio Sur. Es más, esta foto es vieja, hace poco en el tiempo, digamos, o sea, eh, relativamente en el 2000, se reformuló este rulo para dar más conexiones entre ambas autopistas. Aquí vemos inaugurada una de las estaciones de la línea H, la última en desarrollarse en la capital. Y esto es ya, sí, más nuevito en el tiempo, la hoy sede del gobierno de la ciudad. Es un proyecto de un arquitecto muy famoso que es Foster, y se desarrolló aquí. En realidad esta es una obra que llevó adelante el Banco de la Ciudad, y luego se lo cedió, se lo alquiló al gobierno de la ciudad, donde hoy tiene sus oficinas. Bueno, más allá de ser una obra de arquitectura, o como todas las grandes obras de arquitectura, tiene una gran demanda de ingeniería civil. Eh, Está puesta aquí como destacada, además de por ser una obra destacada, porque la hemos visitado en su momento con alumnos de esta misma materia. Bueno, y por último, en este paneo vemos este edificio que es particular porque, bueno, figura acá 2015 como una fecha próxima, y es una gran obra de 1900, que es la original, que es el Correo Central, y ha sido una gran obra y un gran desafío para la ingeniería civil reconvertirlo en un centro cultural. Nos tocó también visitar la obra y tiene eh, cosas muy bonitas para apreciar. El que no conoce el edificio, le recomiendo que busque cualquier excusa, desde ir a escuchar a alguna orquesta, como conseguir ir a desayunar a sus jardines colgantes. eh, Le recomiendo que lo visite. Bueno, aquí pasamos un poco más a lo formal de la presentación. ¿Qué es la ingeniería y cómo podemos definirla? Aquí tenemos una definición que es la elegida por el autor, la cual comparto. Es el arte de aplicar conocimientos científicos a la eficiente conversión de los recursos naturales para el beneficio del hombre. Hago hincapié o énfasis en la palabra eficiente. Y bueno, también en conversión, ¿no? Porque cuando obtenemos un nuevo resultado, transformamos o convertimos la realidad de las personas, como bien quería transmitirles antes. Y tenemos datos conocidos, una necesidad, queremos tener agua, por ejemplo, y un recurso con el que se cuenta, que es agua, y cómo transportarla, digamos. Eh, el resultado será un servicio, que será agua potable, o un bien material, como podría ser una edificación o una red. Eh, y la función del ingeniero es resolver el cómo, que
¿Dónde está la ingeniería? Acá, en esta flechita. Es cómo llego yo, cuál es el camino para lograr ese servicio o abarcar satisfacer esa necesidad. Y me gustaría hacer de nuevo énfasis en la palabra eficiente, porque la ingeniería es que el camino ese sea el más corto. Yo podría tomar como ejemplo, no sé, más allá de las creencias, la decisión de los faraones de construir la pirámide de Keops para guardar un ataúd adentro y protegerlo de la intemperie. Y la ingeniería encontraría una manera más económica desde el punto de vista de los recursos, tanto la cantidad de esclavos que morían como la cantidad de piedras que se necesitaban para construir ese mausoleo. Más allá, insisto, de la parte creencia y los fines, uno podría pensar que la ingeniería lo que busca es resolver eficientemente un problema. Y cuando digo eficientemente es que llegue de la manera más sencilla o más económica a cubrir esa necesidad. Aquí tenemos otra definición que la trae a manos de Hardy Cross, que es un ingeniero especializado en estructuras que ha dado un método para la resolución de estas, y habla de una serie de decisiones importantes. Es verdad que uno se encuentra con estos problemas y debe tomar esas decisiones con datos incompletos o inexactos, porque hablábamos de que tenemos recursos, pero no tenemos el conocimiento absoluto de todo, sino que sabemos de una necesidad o de un tipo de necesidad y sabemos de algunos recursos o de unos tipos de recursos. No somos seres omnipresentes y con un conocimiento infinito, más allá de que muchos nos creemos eso. Y tenemos esas herramientas para resolver un problema. De todas las posibles soluciones, como bien les decía, la función del ingeniero es resolverlo de la manera más satisfactoria. Otra analogía, si me la permiten, y me la permiten porque esto es una grabación, es que si yo quisiera abrigarme del frío, puedo talar un bosque, construir una fogata y pararme al lado y decir, bueno, acá estoy cómodo, estoy a temperatura, o podría encontrarme en el interior de mi casa con una aislación térmica lo suficientemente buena como para, con un aparato menor, como es una estufa a gas o un aire acondicionado, sentirme a una temperatura cómoda. Y de nuevo, esa es parte también de la transformación, porque seguramente hace miles de años las personas que querían albergarse del frío no tenían los mismos requerimientos o las mismas necesidades que ustedes, porque no era la realidad que tenían. Bueno, ¿cuáles son esos bienes, esos servicios de los que hablábamos, más allá de lo primitivo de mis primeros ejemplos? Son todos estos que están acá listados y casualmente están, si se quiere, clasificados en construcciones y estructuras, transportes y hidráulica. ¿Por qué los elige agrupar de esta manera? Porque terminan siendo las tres orientaciones que tiene la carrera de ingeniería. ¿Y por qué hablamos de ingeniería civil y no ingeniería en transporte o ingeniería hidráulica? Porque yo por lo menos, y reto a alguien que me diga que un puente no tiene que resolver problemas hidráulicos, que un túnel no es, si es para transporte vehicular, es un tema de construcciones y estructuras y no es un tema de transporte. Para cada una de estas especialidades que ven acá listadas o estos servicios, definitivamente hay conocimientos de construcciones y estructuras, hidráulica y transporte incluidas dentro de ellas. Bueno, esta filmina les recomiendo que la tengan ahí, que la guarden, porque si bien nosotros siempre decimos que no damos nada que no se vuelva a ver en la carrera, esta metodología no recuerdo que la aborden explícitamente alguna de las materias.
en realidad está embebida en cómo dan todas las materias de aplicación y sí, posiblemente en el trabajo profesional o la tesis de grado lo aborden nuevamente. Pero bueno, la metodología arranca con identificar un problema. Yo tengo que definir correctamente un problema, una necesidad a satisfacer, yo tengo que tenerla bien identificada, no puede ser algo ambiguo para poder proceder a resolverlo. Y luego tengo una etapa de recopilación de información donde en función de los recursos y la naturaleza del problema, yo voy a tener que recolectar la mayor información y la más adecuada posible para encontrar soluciones. Luego, las soluciones tienen una etapa de búsqueda creativa donde es múltiple. Acá podríamos hablar si se quiere, del famoso brainstorming, o sea, se ha nombrado mucho la tormenta de ideas, lo tendrían que haber escuchado alguna vez, para luego pasar a un diseño más formal, pero no tan avanzado, donde uno hace ciertos bosquejos preliminares, se comparan esas soluciones con una selección de la idea que destaque o la que mejor funcione, que era lo que hablaba antes del camino más corto. O sea, yo para resolver un problema pude haber planteado ir por arriba, ir por abajo, ir por el medio, bueno, hacer un diseño y evaluarlos y compararlos entre sí, y para luego pasar al desarrollo de la solución elegida, ¿no? Ya lo que es informes, planos, especificaciones, que sería lo que se conoce como el anteproyecto, si quieren, para tenerlo ahí anotado. Con el anteproyecto uno sale a contratar esa obra, a licitar esa obra, a encarar realmente esa obra, que es la implementación del diseño. En nuestro caso, la ingeniería civil es la obra en sí misma, la creación del edificio o la estructura. Acá presentamos 3 etapas de la obra para interpretar de mejor manera la participación o los roles del ingeniero en cada una de estas etapas: proyecto, contratación y construcción, pero más adelante a lo largo del curso vamos a ampliar sobre esto. Por favor, presten atención a esta filmina porque acostumbramos tomarla en los exámenes. En un proceso creativo, en un proyecto, lo que hablábamos antes del anteproyecto, va avanzando de izquierda a derecha, si quieres una línea de tiempo, donde voy obteniendo cada vez mayor definición en mi proyecto. Primero tengo una idea, un concepto, digo, bueno, quiero hacer un camino y no sé todavía si lo quiero hacer por arriba, por abajo, un puente, un túnel, a nivel. Ese es el diseño conceptual. La profundidad o el nivel de ingeniería que le dedico tiene que ver también, bueno, con la envergadura de la obra, ¿no? Pero luego paso un estudio de factibilidad donde voy a ver si eso que yo pensé o quería hacer es factible. O sea, no voy a encontrarme con algo que lo hace inviable desde lo económico, desde una interferencia, desde algo que no lo puedo plasmar. Ejemplo, quiero hacer el puente Buenos Aires-Montevideo. Económicamente es impracticable. Tengo que cruzar el Río de la Plata. Bueno, esa es la idea de la factibilidad. Y luego paso al diseño definitivo. Una vez que sí mi proyecto es factible, lo trato de plasmar en documentación. Vemos abajo cómo va avanzando el nivel de los documentos, en planos, donde ya agrego especificaciones técnicas, donde digo exactamente qué es lo que quiero, defino los materiales que quiero, cómo quiero que sea mi obra, para que una constructora me diga cuánto me cobra por hacerla. Entonces busco la mayor especificidad o busco ser lo más claro dentro de mis limitaciones, porque no soy quien la va a construir, para que una constructora me diga cuánto sale mi proyecto o cuánto me cobra por construírmelo. Ahora veremos la parte de la contratación. La ingeniería de detalle es un fino acá ya donde pasamos a que la constructora hace suya el proyecto y digamos,
y modifica los planos acorde a su proceso constructivo. O sea, yo le pedí que me construya una estructura de hormigón armado, pero de repente la constructora lo que hace es hacer esos planos de detalle del doblado de la armadura que va dentro de los encofrados, o digamos, alterar o profundizar el nivel de ingeniería para poder construirlo. Digamos, hace el planito, las instrucciones al detalle para que su obrero, que está en la obra, valga la redundancia, lo pueda materializar. Lo que vemos más abajo tiene que ver con un tema de presupuesto, donde, así como les decía, a medida que voy avanzando con la ingeniería, tengo mayor definición en los documentos, también tengo mayor definición en los presupuestos. O sea, si yo tengo una idea, lo primero que voy a hacer, digo, voy a hacer un camino, quiero un estándar de cuánto sale un camino por kilómetro. Y más o menos, bueno, yo tengo tantos kilómetros, multiplico eso y tengo mi presupuesto de obra. Cuando ya paso a un estudio de factibilidad, donde empiezo a tener más definición, pongo los valores principales o los rubros principales. En un camino será el asfalto, será el hormigón, será el movimiento de suelo. Los ítems principales los dimensiono o los computo, y con eso voy a tener una mayor definición que con el estándar de recién de precio por kilómetro. Ahora, cuando paso a mi diseño definitivo, yo ya tengo un nivel de definición que me permite identificar cada uno de los componentes de mi obra y computarlos individualmente y ponerles un precio. Voy a tener tantos pesos por tantos metros cúbicos de hormigón, tantos pesos por tantos metros cuadrados de pavimento, tantos pesos por kilo o tonelada de acero, y bueno, así armo el presupuesto de mi obra. Y bueno, ya la ingeniería de detalle, la constructora tiene sus propios precios porque los pagó, pero además se certifica y se cobra por lo efectivamente puesto en obra, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito también lo que es la consultora o lo que es los equipos interdisciplinarios que participan en los proyectos de gran envergadura. Lo vamos a ver después de esta filmina porque también atado a las etapas de diseño, anteproyecto, diseño definitivo e ingeniería de detalle, es importante saber que si yo elijo mal o si me equivoco en las etapas de diseño conceptual, anteproyecto, o sea, a medida que voy avanzando en mi proyecto, voy tomando decisiones equivocadas, los costos se pueden, digamos, disparar de manera incalculable, y lo más interesante es que a medida que voy avanzando en la ingeniería, voy pagando más cara la ingeniería, ¿se entiende? O sea, a medida que voy llegando al nivel de detalle, voy pagando más por ingeniería, y en los niveles iniciales, los conceptuales, estoy subestimando el costo de la ingeniería, donde, para volver al ejemplo, si yo decidí mi camino llevarlo por arriba en vez de por abajo, no hay anteproyecto, ni diseño definitivo, ni mucho menos ingeniería de detalle que me vaya a arreglar los problemas que yo voy a tener asociados a que estoy haciendo un puente en lugar de un túnel. Por eso esto lo que marca es cómo el mercado subestima el costo de los diseños y de los proyectos cuando es lo que realmente más impacto tiene en la economía de una obra. Bueno, lo que les decía de la consultora y viene correlacionado a esto. Hoy existen equipos multidisciplinarios, digamos, de ingenieros especializados en distintas partes de la ingeniería civil e incluso de distintas ingenierías y de otras disciplinas, como abogados, contadores, hay administradores, hay otras disciplinas que se ocupan de tomar su proyecto y elaborarlo independientemente de dónde están ubicados geográficamente.
¿Por qué es importante esta filmina o a dónde apunta hablar de lo que son las consultoras? La ingeniería en sí mismo, la ingeniería de proyecto, a diferencia de la ingeniería de obra, que no queda otra que estar ahí y resolverlo con lo que tenemos en sitio, con los recursos que hay en sitio, desde maquinaria, recursos humanos, materiales del sitio, existen hoy en lo que es el desarrollo de ingeniería eh, equipos conformados a nivel global, así como nosotros estamos ahora educándonos desde nuestras casas, existen equipos que están trabajando en distintos idiomas y con distintas culturas y especialidades generando proyectos. Y los grandes proyectos de ingeniería se manejan de esa manera, no se manejan con un ingeniero que vive cerca de la obra. Estuvimos viendo esas etapas, cómo pasamos de proyecto a obra y cómo avanza el nivel de ingeniería de diseño definitivo a la ingeniería de detalle, y hablábamos de esto de cómo contratar a la constructora o cómo elegir a la constructora. Y existen tres formas de contratarla. La primera, la más sencilla, que puede ser en el ámbito privado o porque es una obra menor, consiste en elegir directamente a una constructora que yo ya conozco, quiero trabajar con ella y directamente le pido precio y firmo un contrato por mi obra. Luego, cuando nos pasamos al ámbito gubernamental o empieza a haber una obra de mayor envergadura, en función de los antecedentes y las constructoras que yo conozco, elijo a un grupo cerrado y hago una compulsa de precios entre una cierta cantidad de empresas predefinidas. Y cuando pasamos a lo que se conoce como obra pública o ya con proyectos de mayor envergadura, las empresas abren una licitación pública. ¿Qué significa que es pública? Que está abierta a la totalidad del mercado. Lo que no quiere decir que lo puede ofertar o que pueden presentarse a ofertar cualquier empresa. Para poder participar de una licitación pública, uno tiene que demostrar una cierta capacidad. En función de la empresa, en función de la obra, el tamaño de la obra y la expertise y la definición de la obra, yo tengo que demostrar capacidad técnico-económica. ¿Qué quiere decir? Que si es un túnel, yo tengo que demostrar antecedentes que muestran que sé hacer un túnel o que puedo hacer un túnel. Que si es un puente, yo tengo que demostrar que mi experiencia ha sido en puentes o obras similares para poder participar de una obra de un puente. Y además, por la envergadura de la obra, tengo que tener la espalda financiera o la capacidad financiera para soportar la inversión de movilización y los gastos que yo tengo que hacer para ejecutar la obra y el tiempo que transcurre entre que empiezo a cobrar los certificados. Eso también se paga y se afronta, pero no cualquiera puede encarar una obra de cierta envergadura o cierta magnitud. Tiene que tener una empresa con cierto tamaño. Bueno, el constructor, hablábamos recién de la consultora como el que hace el diseño de ingeniería y demás, y está la parte del constructor, ¿no? La construcción. Es aquel que materializa, esta empresa que yo contraté, que se tiene que ocupar de que esos planos que le dieron se transformen a través de la compra de material, la mano de obra, los equipos, este tema de la financiación y los métodos constructivos y cómo hacer que todo eso funcione y se transforme en la obra material que dice los planos. Bueno, esa es la función de la construcción, la función del constructor. ¿Qué pueden ser? Empresas. ¿De qué tipo? Bueno, tres tipos de clasificaciones. Pueden ser un unipersonal, una pequeña, una mediana o una grande. Puede ser una empresa pública, una empresa privada, una empresa mixta. Puede ser nacional o multinacional. A modo de ejemplo, siempre tomamos a Techin, que es de renombre, la cual es grande,
es mixta y es multinacional. Sería la base de toda la pirámide, ¿no? Eh, las funciones del ingeniero. Acá vamos a ver la contraposición entre dos formas de hacer ingeniería. Esto ya me lo han preguntado en alguna de las preclases o en alguna de las reuniones que hemos tenido en vivo. ¿Qué ocurre? Cuando hay un ingeniero que trabaja en una empresa pequeña o un unipersonal, se transforma en un poco lo que se llama el hombre orquesta, porque es el que tiene que encargarse de un montón de funciones que no tiene, porque no tiene infraestructura, no tiene envergadura su empresa. Entonces resuelve temas de recursos humanos o de administración eh, con un compañero o solo. Y bueno, tiene que capacitarse y tiene que estar, digamos, abocándose a distintas formas de desarrollo de la profesión que no son la del especialista. ¿A dónde vamos con el especialista? Cuando un ingeniero trabaja en una empresa más grande, por lo general se dedica a la resolución de problemas de mayor envergadura, pero especificados en su ámbito de aplicación. A este ingeniero le van a decir, está bien, no, eso dejáselo a la gente de legales, no, pasáselo a recursos humanos. O sea, el ingeniero que está especializado y que trabaja en una empresa grande tiene la capacidad de participar en proyectos que el otro no va a poder por una cuestión del tamaño de la empresa, pero en un rango más acotado. O sea, vos vas a ser especialista en estructuras metálicas y te ocupás de las estructuras metálicas. No te metas en la otra parte porque tenemos un área destinada a eso, y cuando digo la parte de recursos humanos, digo la parte de hidráulica, la parte de fundaciones, o sea, puede ser todo lo específico que sea la empresa y el tamaño de la empresa. No existen blancos y negros, nada es exactamente, digamos, estamos dando dos ejemplos extremos y, y en definitiva esto lo presentamos o lo adelantamos porque, bueno, más allá de que surgen las dudas, no hay una respuesta. Nos lo pregunten, no hay un esto es mejor o esto es peor. Lo que hay es que saber qué es lo que quiere uno, qué es lo que más le gusta y hacer lo que le gusta, que es un poco a lo que vinimos acá. El equipo de ingeniería. Esta filmina es importante porque habla de el equipo que conforma la ingeniería cuando nosotros estamos acá tratando de estudiar y convertirnos en ingenieros. Hemos pecado históricamente de soberbios y tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos los ingenieros, pero tenemos esa fama de que nos creemos más que el resto de la humanidad y hay que ser honestos y saber que nada de lo que podamos cranear y pensar y generar, incluso no solo desde nuestra imaginación, desde nuestras supercomputadoras y nuestras super herramientas de cálculo y hayamos creado algo maravilloso, nada se plasma sin un equipo de trabajo, con gente que inspecciona, si el técnico no interpreta y no transmite y no conduce al equipo en obra, si no hay de nuevo una supervisión, si el obrero no ejecuta correctamente, no están el manejo de los equipos, no tiene la expertise, o sea, no hay ingenieros que manejen una retroexcavadora o una pilotera. Hay personal calificado. Y si en algún momento les pasa el día de mañana que se sienten así, que están encumbrados y se creen más que alguien, los invito a intentar revocar una pared o a ver cómo les queda o cavar una zanja a pala para entender que la ingeniería no es solo el ingeniero como ese mesías que crea todo, sino que es todo un grupo de trabajo para lograr que las obras y que las cosas pasen.
Acá lo que vemos son estas dos figuras del contrato, que son los que hacen que se materialice la obra, que son por una parte el comitente, quien requiere la obra, que puede o no ser de la rama de la ingeniería. Entonces contrata a una dirección de obra que se personifica en un inspector de obra por lo general, que se va a ocupar de que la constructora, la contratista, eh, realice la obra con la calidad y dentro del plazo que se especificó en la documentación licitatoria, o sea, lo que hablábamos del proyecto, o sea, que la contratista haga el proyecto de acuerdo a lo que se contrató. Y la contratista, por lo general una empresa, va a tener una responsabilidad técnica sobre la obra y el jefe de obra, la entidad del jefe de obra es quien está a pie de obra ejecutándola. Ejecutándola es ocupándose de que los materiales, la mano de obra, los equipos, lo que veíamos antes como constructor, esté coordinadamente para plasmar esa obra en tiempo y forma. Y cuando hablamos en tiempo y forma, cabe aclarar estas dos flechas. El precio de la obra está fijado por contrato. Entonces, la contratista va a intentar, dentro de ese monto, abaratar los costos o economizar en los costos, vale decir bien, para lograr en un plazo y dentro de los estándares de calidad solicitados por la documentación, tener un rédito, tener una utilidad. Y el comitente o la inspección de obra lo que se va a ocupar es de que se cumpla con esa calidad. A ver, ni la inspección le va a, o sea, ni la inspección va a dejar de mirar los costos porque tampoco le sirve que la constructora se funda, ni la contratista va a dejar de hacer las cosas dentro de algo de calidad porque es lo que le trae trabajo y en definitiva es el responsable técnico. Pero la prioridad de la constructora estará en los costos y la prioridad de la dirección de obra estará en la calidad. Con ese equilibrio de fuerzas contrapuestas se logran plasmar las obras. Ahora vamos a ver un resumen de algunas funciones o roles que ya hemos mencionado y algunas otras que no. El proyectista, el rol del proyectista es todo lo que hablábamos de la documentación gráfica, de plasmar, de diseñar y de generar el proyecto desde la documentación para que luego se puedan plasmar en obra. Existen los estructuralistas o los especialistas en estructuras, que son los que se abocan más a el diseño de estructuras. Y esto es algo que por lo menos yo cuando empecé la carrera no tenía ni idea y luego me apasionó mucho, que es la geotecnia. Todas nuestras obras están en contacto con el suelo y existen estructuras de suelo y la hidráulica en el suelo. O sea, hay muchísima ingeniería en la mecánica de suelos y tendremos una clase específica sobre esto. Está el empresario, el rol del empresario es generalmente el asociado al que tiene la constructora. La operación, hay mucha gente de ingeniería que se dedica a la operación de los sistemas, o sea, el ferroviario, las autopistas, por ejemplo, hoy me toca trabajar ahí. Hay mucho ingeniero civil operando estos sistemas. La parte de mantenimiento en la Argentina no es el ejemplo mundial de mantenimiento, pero sí las estructuras de cierta envergadura y la infraestructura requiere de mantenimiento y el ingeniero está ahí liderando esos equipos. La investigación, todo lo que es la creación de conocimiento, correr la frontera del conocimiento, bueno, el ingeniero puede estar haciendo eso, como la docencia, que es un poco lo que nos toca o me toca hoy a mí hacer, por lo menos yo lo disfruto y lo recomiendo. La buena noticia. La buena noticia es que se termina y no me van a tener que tolerar más acá contándoles qué daba el ingeniero Alonso. Respecto de esta filmina, que es muy personal y busca contarles o motivarlos y contarles su experiencia,
puedo compartir que sí, que ser ingeniero es lo mínimo que deben buscar en la universidad porque uno construye amistades que lo van a acompañar una vez que se haya recibido, porque si Dios quiere, su desafío, su proyecto, tanto que hablamos hoy, es recibirse de ingeniero. Espero que en 5 años les estén dando el título. Y como decía Bonavena, cuando suena la campana, hasta el banquito te sacan. Lo que construyan aquí, en este tiempo, es lo que los va a acompañar después en su ejercicio profesional, eh, de las personas y el conocimiento que puedan adquirir. Y respecto de disfrutarlo y ser felices, es para lo que estamos acá. Nosotros nos vamos a ocupar de contarle todo lo que podamos respecto de la ingeniería y tratar de motivarlos, pero tienen que encontrarles ustedes, cada uno de ustedes, perdón, tienen que encontrarle el sabor y ver si es lo que quieren para su futuro. Y espero que así sea y que lo disfruten. Nada, nos estamos viendo en la charla de este jueves para despejar cualquier duda. Espero que les haya sido amena esta presentación. Y de nuevo, cualquier duda que haya quedado la abordaremos en vivo. Muchas gracias.